Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Finance, un espacio para compartir ideas, experiencias y herramientas sobre cómo empezar a invertir de manera consciente y realista. Hoy estamos aquí nuevamente, Pilar, Brian y Michael, para contarles sobre un tema interesante que es cómo me preparo para invertir. Entonces, básicamente queremos contarles cómo establecer metas y presupuestos. Cuéntenos, chicos, ¿por qué este tema es tan importante? Gracias, Pili. Y bueno, gracias a todos nuestros oyentes. Bueno, esto es un tema muy importante, Pili, porque es un tema que mucha gente pues tiene dificultades para hacerlo. Tiene muchas dificultades para ahorrar, tiene muchas dificultades para proyectarse financieramente, pero creo que es el paso número uno para poder lograr todas esas metas que tenemos financieramente. Entonces creo que va a ser muy interesante contarle un poquito a todas las personas que nos siguen, porque cómo nosotros empezamos nuestra historia y darle un poquito de tips de cómo ellos también pueden empezar su proceso. Hola Pili, hola Michael, hola a toda la audiencia. Rico estar por acá en nuestro tercer podcast. Sí, efectivamente, como los dos lo han venido mencionando, este tema es clave antes de pasar a la parte de invertir. Queremos tocar este tema de los conceptos básicos que se necesitan antes de pasar a algo más teórico. Así que, bueno, esperemos lo disfruten y empecemos contigo, Pili. Ok, súper. Bueno, mira, hay algo que de repente muchas personas se pueden identificar y es que efectivamente somos latinos en un país como Australia y llegamos en diferentes escenarios. Particularmente, yo llegué con deuda, quizás muchas personas llegan con deuda y cuando uno llega acá, llega sin trabajo, buscar vivienda y empiezas a trabajar, empiezas a ganar dinero y tienes ciertos tiempos en contrarreloj que te hacen como la presión de tener que alcanzar, como para muchas personas puede ser extender la visa, pagar tu siguiente visa. Tal vez no sea tu escenario, pero si este fue tu escenario, digamos que el mío fue muy similar y yo logré poder presupuestarme, establecerme ciertas metas para salir de la deuda que había adquirido para poder venir a Australia. Lo logré en 1 año y medio. Efectivamente me tocó trabajar un poquito extra y restringirme en ciertas cosas que de repente en Colombia las veía en mi vida cotidiana, como el hecho de salir todos los fines de semana a compartir con amigos, comer fuera de la casa. Acá empecé como a decir, bueno, ¿en qué necesito yo restringirme? Entonces, si yo hago el mercado, me gastaba mucho menos dinero que comer en la calle. Y me puse una meta clara en cuanto a tiempo y la meta de ahorrar por lo menos el 50% de mis ingresos. Si me ganaba $1,000, ahorraba 500 y tenía un mes entero y tenía que gastarme solo $500. Si me sobraba, lo ahorraba, pero si no, sabía que ya no podía tomar más dinero, sino del que ya había presupuestado para mí. Y así, ahorrando, fue que logré pues salir de mi deuda. Digamos que también existen personas que pues tal vez también tienen ciertos compromisos más allá de la deuda. Por ejemplo, en mi caso, ayudo a mis padres y eso siempre se vuelve como un negativo en tus cuentas porque no puedes contar prácticamente con todo el dinero que te está ingresando. No sé si de repente dentro de su experiencia ya con mucho más conocimiento y más eh, como academia en cuanto a las finanzas, ¿qué consejos podrían darle a una persona que tenga ese mismo escenario? Pili, yo creo que hiciste un muy buen trabajo, la verdad, presupuestándote y pagando tu deuda primero y teniendo en cuenta que tenías bastantes compromisos, ¿no? Yo creo que algo que de pronto hubieses podido hacer diferente, eh, bueno, reducir lógicamente los gastos, creo que lo hiciste muy bien, tienes un presupuesto de que te quiera gastar cierta cantidad al mes. A veces hacer cositas como buscar un lugar un poquito más económico donde vivir, sobre todo acá en Australia. Pienso que cositas como no tomar tanto café de pronto todos los días. Hay gente que se toma un café, hasta 2 cafés diarios. Cuando sacamos la cuenta serían casi $10 al día, 50 a la semana, ¿verdad? 200, estamos hablando ya de $200 al mes. Eso, tratar de disminuir ese tipo de gastos que son
parecen pequeñitos en el día a día, pero cuando ya los sumamos al mes, es una cantidad significante, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no sé, que me da la impresión que lo hiciste, pero hay muchas personas que tienen dificultades para mirar qué cositas en particular o qué cositas específicas ellos podrían reducir para que sus gastos mensuales disminuyan, ¿verdad? No sé si Brian de pronto tiene algún otro consejito para Pili. Correcto. Quisiera añadir de mi parte también un énfasis en el tema de esos gastos pequeños que usualmente se añaden y los invitaría a ustedes para que revisen cuáles son esos gastos pequeños y los multipliquen por semana y después los multipliquen por 52, que son las semanas del año, para que se hagan una idea de cuánto están realmente gastando en esos gastos que aparentemente son pequeños. Asimismo, podemos enfocarnos en la parte de que estoy gastando y en la parte del income, ¿verdad? Como ustedes saben, yo también llegué como estudiante. Otra forma que pueden revisar es qué otro tipo de skills de pronto traigo de Colombia para aumentar ese income que estoy recibiendo. Puedo cambiar a otro tipo de trabajo, de pronto puedo hacer una certificación como bartender, como white card, tantas opciones que hay de pronto para aumentar el income, ¿verdad? Bueno, no sé si Pili quieras agregar algo más de tu historia o de pronto empiezo a contar un Ese, poco más de la mía. ese es un muy buen punto también de Lincoln que tú dices, Brian. Creo que a veces, bueno, tenemos la mentalidad de que tenemos un trabajo y eso ya es suficiente. Sobre todo al principio creo que es muy bueno tratar, como tú decías, Brian, de diversificar un poquito eso, sobre todo porque te da un poquito más de seguridad laboral también, ¿no? Y he escuchado de muchas historias de gente, sobre todo en COVID, que tenían dos trabajos, tenían un trabajo en una oficina y tenían un trabajo part-time, por ejemplo, dando clases. Y como sabemos, las universidades, por ejemplo, les fue muy mal cuando salió el COVID, perdieron su trabajo dando clases, pero tenían el otro trabajo part-time. Entonces, tener ese double income es bueno. Primero, lógicamente tienes un poquito más de ingresos, pero segundo, te da un poquito de seguridad laboral también, que es muy importante, que es muy importante. Y mira que ahora que mencionas eso, precisamente eso me pasó a mí. Yo tenía mi trabajo full time, pero en mi objetivo de inversión, que ya luego daremos más, quería tener otro trabajo y en ese proceso de segundo trabajo empecé a dar clases y efectivamente en este momento que el gobierno está restringiendo el tema de ingreso de estudiantes, me había afectado y ahorita no estoy dando clases. Entonces, punto clavísimo, Michael, que aplica si tú llevas acá 5 años, 10 años, 15 años, que es el tema de diversificación. Pili, no sé si quieras añadir algo más antes de contar mi historia. Bueno, no, la verdad, gracias igual por sus consejos. Creo que son muy valiosos y seguramente a muchas personas les van a servir. Afortunadamente, yo logré con mucho esfuerzo ahorrar el dinero de la deuda y ya que hablaron del COVID, el día que declararon pandemia mundial, ese día pagué toda mi deuda y quedé en cero y volví a empezar desde cero. Y bueno, ya teniendo, haber salido la deuda, te genera como una visión para saber qué vas a hacer con tu dinero. Y bueno, de eso podemos hablar más adelante. Entonces, sigue con tu historia, Brian. Vale, perfecto. Que lo que tú estás mencionando, Pili, es parte de ese establecimiento de metas usualmente uno lo debería hacer desde el principio con el fin de tener claro a dónde quiero ir, ¿cierto? Mi meta final puede ser invertir, pero para invertir necesito saber qué está pasando en este momento, que en el caso de Pili necesito salir de la deuda. Bueno, de mi parte, mi historia en este relación al tema, yo llegué a Australia a hacer una maestría. Parte de esa maestría fue a través de deuda. Esa maestría la hice con un instituto en Colombia que en el momento en que yo terminara la maestría tenía que empezar a pagar intereses. Mi enfoque fue cómo generar un plan para pagar la deuda antes de terminar la maestría, que como muchos de ustedes saben, es un poco complicado porque para los que son estudiantes saben que hay responsabilidades de vivienda, de estudiar, el tiempo es limitado. Para la gente que de pronto tiene otro tipo de responsabilidades, como por ejemplo querer pagar una casa, tienen responsabilidades de familia, hijos, carros, so on, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue mi estrategia? Mi estrategia fue
vamos a poner una fecha en la que quiero pagar, vamos a determinar cuál es mi income, proyectar mi ingreso, proyectarlo a la fecha que quería pagar la deuda y empezar a distribuir ese dinero, a pagarlo cada mes, a pagar la deuda. Y lo logré, que básicamente suena como algo que cualquier persona puede hacer, pero decidimos hacer este podcast, enfocarlo o este episodio del podcast, porque nos hemos dado cuenta con la gente que nos ha contactado que hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo hacerlo. Entonces, tener una meta, a dónde quiero ir y empezar a tener una serie de pasos para llegar allá. Adicionalmente a eso, cuando tenemos deudas, hay algo que obviamente las entidades financieras son un negocio, ¿cierto? Entonces, a ti te prestan un dinero, pero te están cobrando un interés. Entonces, el pago de ese interés lo más rápido posible hace que mi dinero, entre comillas, esté rindiéndome más porque estoy pagando menos intereses, ¿cierto? Entonces, es clave determinar qué tipo de interés tengo yo. En ese momento era un interés del 14% aproximadamente, que es una cantidad de valor de dinero considerable. Si lo ponemos en una deuda de $10,000, son casi 1,400 en un año, y multipliquémoslo por los años que usualmente la gente extiende las deudas, ¿no? Así que ese a gran escala fue mi focus, goal setting, identificar el tema de intereses, cómo podía reducir, pagar esa cantidad de intereses, pagar esa deuda rápido. ¿Por qué? Porque mi goal era invertir lo más rápido posible en Australia. En ese punto, Brian, algo muy interesante es la parte del presupuesto como tal, porque hay mucha gente que se estará preguntando, bueno, listo, yo tengo mi ingreso, estoy ahorrando, pero ¿cuánto dinero me debería estar gastando en cuestiones específicas? ¿Como cuáles? Cuestiones como en, en mi renta, en mi hipoteca, en mi gasto de pronto de comida, cuánto me debería estar gastando en eso y si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces hay una regla que a mí me gusta seguir, que de pronto otras personas les interesaría escuchar también. Yo me gasto más o menos no más de un 40% y lo trato de tener un poquito menor, hasta un 30-40% de mi ingreso en renta o pago de hipoteca, ¿verdad? Eso me daría, también me gasto más o menos un 40% en, o un 30% en cuestiones de comida, salir, hobbies, ¿verdad? Entretenimiento, todo lo que son mis gastos personales. Entonces ya van, digamos, 40% en renta, 40% en gastos personales. ¿Y qué me dejaría? Me dejaría un 20% mínimo, que es el 20% que yo ahorro, ¿verdad? Lógicamente todos los meses son un poquito diferentes. Trato de que sea menor, usualmente trato de que sea 30, 30 y 40. O sea, 30% para renta, 30% mis gastos y me queda un 40 más o menos que lo que ahorraría. Y eso es un sistema que me ha funcionado muy bien por bastantes años y me da un poquito la flexibilidad para gastar, pero también para ahorrar. No sé si Brian de pronto tiene un sistema parecido también que le implemente. Sí, mira que me faltó mencionar esa parte anteriormente, porque yo también manejo ese tema de los porcentajes. Eh, para vivienda yo trato de mantenerlo alrededor del 25%, pero mi benchmark, mi guía usualmente es mantener al máximo entre 30 a 40% de mi ingreso en ahorro. ¿Y cómo hago eso? Que es la parte clave para mí. Desde mi historia en el momento de la maestría, yo me di cuenta que yo estaba generando dinero, pero no lo estaba manejando, no lo estaba controlando. ¿Qué hice? De una manera muy sencilla, desarrollé una especie de pequeño programa en Excel, y es lo que me ha venido permitiendo mes a mes. Yo siempre mes a mes al final del mes, unos 3 4 días antes de que después de que el mes cierre, para que todos los bills estén incluidos, hago el tracking de en qué exactamente gasté. Lo tengo dividido en categorías. Categorías de transporte, categorías de comida, categorías de a veces hay gastos extra, ¿verdad? Tengo una categoría también para gastos extra, y eso me permite mes a mes identificar si estoy on track con esos goals que tengo en el largo plazo. Eh,
Hay otras formas de analizar cuánto estoy gastando yo. Los bancos, especialmente el Commonwealth Bank, ofrece una app que le permite a uno identificar sin hacer absolutamente nada, solo darle clic, le permite identificar a uno en qué áreas ese ingreso que estamos recibiendo lo estamos gastando. Es interesante escuchar de ti, Pili, un poquito si cuando tú pues empezaste tu proyecto, ¿qué fue lo que encontraste más difícil? ¿Qué fue de pronto lo que te pareció un poquito más complicado en cuestión de manejar ese presupuesto? Y de pronto le podríamos hablar un poquito a la gente que nos escucha, por qué mucha gente no lo logra. Bueno, creo que al comienzo decidí, bueno, voy a pagar mi deuda para poder hacer cualquier otra cosa después, identificar en qué estaba gastando dinero. Fue como un poco challenging porque cuando llegas desde cero, digamos que de una u otra forma te tienes que restringir en muchas cosas y pues comer tienes que comer, transportarte tienes que transportarte. Entonces, identificar exactamente cuáles fueron como esos, esos pequeños gastos que iban sumando, como lo mencionaste también sobre el café, sobre salir a comer, tal vez en la calle o buscar una renta mucho más económica. Identificar eso me costó un poco y teniendo en cuenta que adicional tenía ese extra de ayudar a mis papás, poder balancear eso me costó un poco al comienzo, pero cuando logré balancear todo y poner pues esa meta, trabajar por esa meta, alejarte de cualquier ruido y cuando lo logras ya se te vuelve un hábito. Entonces creo que tal vez cuando las personas no están conscientes de que mucha gente me dice, yo quiero ahorrar, es que quiero ahorrar para esto o por esto, ponerte tu meta clara, saber cuánto es, presupuestar, identificar tu gasto, dónde puedes reducir, creo que podría ser como la clave y básicamente lo que desde mi poco conocimiento podría decirle a las personas. No, creo que Muy eso es un muy buen punto. Y es una de las razones, Pili, por la cual mucha gente no logra seguir el plan, es porque a veces colocan las restricciones, pienso que muy fuertes, o sea, restringen demasiado, digamos, ponen una meta porque no, como tú dices, no conocen exactamente, no han visto exactamente de pronto esas cositas que están adicionándole gastos, pero son cositas pequeñas y como no saben eso, a veces ponen una restricción muy fuerte, como no, me voy a gastar al mes solamente $200, que es imposible, ¿verdad? Vivir con $200 en Australia en un solo mes. Se ponen una meta demasiado dura y no lo logran y se olvidan del tema. Y se olvidan del tema, no lo logran y bueno, y ya siguen con, con como venían antes de tener el presupuesto. No sé si a Brian de pronto le pasa algo parecido. Y precisamente, claro, y precisamente esa es la importancia de por qué decidimos tener un episodio en establecer esas metas. Cuando nosotros establecemos metas y nosotros logramos esa meta, se genera un sentimiento de, ok, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene después? Cuando no las logramos, se genera el efecto contrario, que es lo que decía Michael, que se empiezan a dejar esos objetivos a un lado. Así que es clave tener metas en el corto plazo, metas en el largo plazo, en este caso, pues financieramente, que es lo que estamos hablando. Y es lo que me ha venido funcionando a mí. En su momento, el tema de la maestría, que ya lo tocamos, en el momento, el tema de a invertir, que hay otro tipo de audiencia que también puede estar interesada en, ok, listo, yo ya pasé ese tema, quiero estar pasar al punto de inversión. Es exactamente lo mismo, es qué meta tengo, ¿cierto? Ok, quiero comprar una propiedad, ¿cierto? Quiero comprar una propiedad, ¿cuánto necesito tener de depósito para poder pagar esa propiedad, ¿cierto? Sí. O quiero hacer este viaje, ¿cuánto necesito para hacer este viaje? ¿Cuánto necesito empezar a ahorrar para hacer ese viaje? Es cuestión de tener metas y es cuestión de estructurarlas de forma que se tenga un plan y hacerle una revisión mes a mes para no salirnos de ese plan. Sí, no, ese es muy, muy buen punto. Ya para terminar, yo creo que los dos mencionaron que los dos llegaron con un poquito de deuda acá a Australia. De pronto hay muchas otras personas en una misma situación a la que ustedes tenían. De pronto, ¿por qué no nos mencionan un poquito cómo hicieron para estructurar esa deuda, cómo hicieron para pagarla, algunos consejitos que de pronto tengan?
Eh, sí, ¿cómo hicieron para poder salir de esas deudas que tenían de pronto en Colombia? Bueno, en mi caso, digamos que mis deudas se resumían en 3 deudas y identifiqué, digamos, empecé a salir una por una desde la menor. Entonces, en esta debía tanto dinero, hasta que no terminé con esta, no seguía con la otra. Y así iba, me ponía las metas de ahorro y una vez logré ahorrar el monto total, envié todo el dinero. Pero si mucha gente se puede como agobiar, tengo todas estas deudas, quiero pagarlas todas al tiempo y se puede como salir del camino y después simplemente solo pagar la cuota mensual porque es lo que puede. Creo que si vas abonando a la que debes menos, de a poquito, un poco más, sales más rápido de esta y así puedes seguir con las otras. No, es un plan una forma interesante de hacerlo, Pili. No sé si en su momento pensaste de pronto, bueno, en vez de pagar la deuda menor, pagar la deuda con el interés más alto. Hubiese sido otra forma también de pronto de, de ir bajando esa deuda un poquito más rápido, dado que estabas adicionándole más, estabas pagando esa deuda con el interés más alto, más rápido, que es la que te iba a acumular más y más interés, ¿verdad? Hubiese sido de pronto otra forma como si hubiese podido haber hecho. No sé, Brian, ¿qué piensa? Completamente de acuerdo. Y precisamente esa es la importancia en tener una estructura para poder hacerle revisión en qué estoy, en qué mis gastos son, en qué mis deudas son. Añadiéndole al tema del programa en Excel que les venía diciendo, que es el que yo uso para mi presupuesto y budgeting, yo le he venido incorporando ahora en el tema de propiedad igualmente, de entender, ok, este tipo de préstamo tiene este tipo de interés, tiene este tipo de condiciones. eh, ¿Cómo puede optimizar ese tipo de interés en X o Y préstamo para pagar esa deuda más rápido? Así que, de nuevo, es clave entender qué deudas tenemos, qué ingreso tenemos y empezar a pagar lo que más intereses tenga y al mismo tiempo, como lo decía Pili, tratar de descomponer eso en pequeños pasos para no agobiarnos, que es lo que pasa con mucha gente cuando tiene muchas deudas principalmente. Sí, sí, es un muy buen punto. También me gusta la estrategia de Pilar. Ahora pensándolo un poquito mejor, me gusta esa estrategia porque eh, como que te motiva más, porque estás, ¿verdad? Si de pronto tienes 5 bancos diferentes, 5 deudas con 5 bancos diferentes y acabaste una, así sea la menor, ya eso, bueno, ya no tengo 5, ya tengo 4. Entonces como que te motiva un poquito más a seguir en ese camino, ¿no? Eh, Correcto. Otra cosita que de pronto yo podría pensar y que podría aconsejar es tratar de negociar la deuda con los bancos, y la otra es consolidar la deuda también. De pronto si tienes deuda con diferentes bancos, tratar de mover, eso se hace mucho acá en Australia con las tarjetas de crédito, tú puedes mover toda la deuda para un solo banco y también de pronto te motiva un poquito más a pagarla más rápido. Hay, hay cuestiones con la tasa de intereses que te puede ayudar también. Y bueno, ya eso es un poquito de pronto los tips que teníamos en esa parte. Yo creo que Pili, que ya que compartimos bastante con las personas hoy. No sé si alguien quiera adicionar algo. Yo solo tengo una pregunta para los dos. Si solo pudiera dar un consejo sobre este tema, ¿cuál sería tu consejo? Yo les diría, pregúntate a ti mismo si lo necesitas o lo quieres antes de gastártelo. Bueno, para mí de pronto manejar un poquito el presupuesto, tener una guía de, bueno, en el mes me voy a gastar tanto en esto, me voy a gastar tanto en aquello, pero sin sobre restringirse, porque ahí es cuando de pronto ya uno se siente demasiado eh, presionado bueno, y lo deja de seguir haciendo, ¿verdad? Entonces creo que hay que mantener un balance teniendo en cuenta el plan que uno tenga, pero también teniendo en cuenta lo que uno necesite. Correcto. Para mí es clave tener las metas claras, ser disciplinado con esas metas y hacerle monitoreo constante. En mi caso es mes a mes. ¿Cuánto dinero estoy recibiendo? ¿Cuánto dinero estoy gastando de estas deudas que tengo? ¿Qué tipo de responsabilidad financiera me genera? Y
empezar a estructurar un método de pago si tengo deudas. Bueno, excelente, chicos. Bueno, espero que todos puedan aprender de los errores, los aciertos y la información que les damos. Recuerden que esto no es una asesoría financiera. Eso, y sí, que nos sigan en las redes. Tenemos Spotify, ahora tenemos también YouTube, Instagram, ¿verdad? Entonces la idea es, estamos expandiéndonos, entonces síganos en todas las redes. Correcto. Y bueno, nos vemos la semana que viene con el próximo episodio. Esperamos que les guste. Buen día.